Muy buenas a todos los compañeros, profesores y demás personas que puedan llegar a ver esta grabación. Mi nombre es Fabricio Ibarra, estudiante del curso Fundamentos de Informática de la Universidad Hispanoamericana. Hoy les voy a hablar un poquito de inteligencia artificial y me acompaña Ariana Bermúdez, quien voy a presentar más adelante. Esto es un extra que quise agregar a la presentación, así que los invito a quedarse hasta el final del video para que vean de qué se trata. Bueno, hablemos de inteligencia artificial. Usualmente, cuando mencionamos inteligencia artificial, la gente puede llegar a imaginarse robots que se manejan por sí solos, y este tipo de cosas que usualmente estamos acostumbrados a ver como en películas, en series, en televisión. Y no está tan lejos, pero siento que lo más importante es tocar los conceptos básicos de qué es la inteligencia artificial. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de conceptos básicos y también me parece que es muy importante hablar un poquito de la historia, porque mucha gente también puede llegar a pensar que la inteligencia artificial es un descubrimiento reciente, lo cual no es así. Como podemos ver en esta línea del tiempo, esto inicia desde 1950, no es algo tan reciente. Pero, ¿qué sucede en 1950? En 1950, Alan Turing hace su primera publicación en la revista Mind. En esta publicación, él habla de cómo una computadora podría llegar a asimilar el pensamiento de la mente humana. En 1996, IBM crea un supercomputador llamado Deep Blue, donde en aquel entonces lo pusieron a competir en ajedrez contra el campeón mundial llamado Garry Kasparov. Y en aquel entonces la máquina Deep Blue fracasa en el intento de ganarle al campeón mundial. Sin embargo, en 1997, la máquina Deep Blue consigue su revancha y logra vencerlo. En este punto, al ser como la primera vez pública en el que pasa un hecho de este tipo, se convierte esto como en un punto de inflexión para lo que fue el tema de la inteligencia artificial. Luego nos vamos hasta 2011. En 2011 llega de nuevo IBM, esta vez con su supercomputador llamado Watson. Y esta vez participa su supercomputador Watson en el programa Jeopardy. Para los que no están familiarizados con el programa, este programa consiste básicamente en tener varios concursantes a los que se les realizan preguntas aleatorias sobre diferentes temas. Eh, pues resulta ser que la supercomputadora Watson compite en contra de los dos mejores participantes del programa y les logra ganar. Llega el año 2012 y es en 2012 cuando hasta ese momento, antes de 2012, en conferencias de inteligencia artificial se conseguían predicciones con una precisión de entre el 70 y el 75%, pero es en 2012 cuando la red de AlexNet consigue hacer un modelo de clasificación con el 84-85% de precisión. Este es un evento que definitivamente marca la historia en el ámbito de la inteligencia artificial. Pero en 2012 también tenemos un hecho bastante significativo, que es el lanzamiento del iPhone 4S. Apple hace el lanzamiento de este celular en conjunto con su asistente virtual, que todos o la gran mayoría conocemos, llamado Siri. Pero Google no se quiere quedar atrás y Google también hace el lanzamiento de su propio asistente virtual llamado Google Now.
En 2015, Microsoft, al igual que Google, no desea quedarse atrás. Y es cuando cuando Microsoft decide hacer el lanzamiento de su asistente virtual llamado Cortana, que hoy lo tenemos presente en Windows 10, Windows 11, ya por defecto en las computadoras. Aquí brincamos a 2018. Es en 2018 cuando se genera uno de los mayores auges, pero en la industria automotriz. Y es cuando Tesla inicia con importantes avances en el tema de la conducción autónoma. Y esto los coloca a ellos dentro de la industria como uno de los mayores pioneros. En 2019 tenemos empresas de turismo, empresas de seguros e incluso aplicaciones como Uber que empiezan a incursionar en la inteligencia artificial. Por ejemplo, empresas de seguros evalúan la probabilidad de que una persona tenga un accidente y de esto se basan para hacer diferentes tipos de cobros a las personas en sus seguros o para dar o no un seguro a una persona. Tenemos el ejemplo de Uber, donde, por ejemplo, Uber empieza a hacer modelos de detección facial, y es así como estas empresas empiezan también a incursionar dentro de la inteligencia artificial. Y nos venimos al presente. ¿Qué nos dice el presente de la inteligencia artificial? Bueno, ahora lo vemos en nuestro día a día y podemos ver cómo ahora en muchos hogares, en muchas oficinas, muchas áreas de trabajo, tenemos asistentes de voz, asistentes virtuales, tal como lo es el Amazon Alexa o Google, que también tiene el suyo propio con Google Home. Este, y nos ayudan incluso para tareas recurrentes que debemos realizar en nuestro día a día. Entonces ya está muy arraigado en nuestras tareas cotidianas. Pero ese es el presente, ¿qué se espera para el futuro? Para 2024, se estima que el mercado de la inteligencia artificial genere más de 300 mil millones de dólares anuales. Esto, sin duda alguna, va a marcar un precedente como una de las tecnologías con más auge en el mercado. Ahora sí, ya hablamos de historia, así que vamos a lo importante. Vamos a hablar un poquito de algunas empresas, ámbitos y sectores en los que la inteligencia artificial ha llegado a ser un poco disruptiva. Tenemos el sector salud y uno de los más importantes y con más auge en estos momentos, donde vemos que muchos centros médicos ahora tienen capacidad para realizar diagnósticos que son mucho más rápidos, mucho más precisos. Y no solo esto, tenemos también la posibilidad de hacer detección de enfermedades a tiempo. Podemos detectar enfermedades en etapas tempranas de la enfermedad y esto ayuda en la calidad de vida de las personas. También tenemos inteligencia artificial que nos sirve para el análisis de imágenes médicas como radiografías, tomografías y demás. E incluso ahora lo podemos ver mucho con wearables como por ejemplo el Apple Watch, que nos permite tener un control de la oxigenación del cuerpo, de la presión sanguínea y de muchas otras cosas, y nos pueden enviar alertas, podemos programarlo para que nos envíe alertas si detecta algo que está fuera de lo normal. Entonces, ya como les decía antes, son cosas que están metidas dentro del día a día e incluso dentro de cosas que uno mismo utiliza. Si ahora nos vamos al sector de la infraestructura, tenemos un ejemplo en una ciudad en Abu Dhabi. Esta ciudad se llama Masdar. Masdar es la primera ciudad en el mundo en ser autosuficiente y tener carbono cero.
Y podemos ver muchos ejemplos dentro de esta ciudad. Uno de ellos es que, por ejemplo, el transporte por la ciudad se puede realizar con vehículos autónomos. Esta ciudad ha hecho tanto uso de la inteligencia artificial que les ha permitido ser pioneros en el ámbito de temas de consumo sostenible, uso de energías limpias, movilidad urbana y demás. En cuanto al tema de educación, si nos vamos a los años anteriores, podemos ver cómo las personas que se dedicaban a hacer inteligencia artificial eh, realmente era muy variado. Existían personas que se dedicaban a ser programadores, ingenieros en sistemas y demás. Teníamos estadistas, teníamos matemáticos, e inclusive hasta economistas. Ha sido muy variado, pero en Abu Dhabi, también siguiendo con el ejemplo de esta ciudad, en Abu Dhabi ahora existe y justo se encuentra dentro de la ciudad Masdar, que ya también mencioné con anterioridad. Existe la Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed, que es la primera universidad en el mundo 100% especializada en inteligencia artificial. Entonces, si nos damos cuenta, ya incluso las universidades están empezando a agregar esto como una carrera, como un posgrado. Entonces, ya no es solo como que una persona estudió programación y ahora por sus propios medios está investigando cómo hacer inteligencia artificial, sino que ya está dentro de planes de estudios dentro de universidades. Y es el ejemplo de esta universidad que busca el desarrollo de personas que sean totalmente especializadas en este ámbito. Si nos vamos al tema de movilidad, tenemos a Uber como ejemplo, como se los mencionaba ahora. Uber utiliza inteligencia artificial para la detección facial, para hacer modelos predictivos de seguridad, hacer predicción de rutas, saber si hay alguna detención anómala durante el recorrido, o en el caso de ahora que estamos con todo esto de la pandemia y del COVID, Uber utiliza inteligencia artificial para hacer detección del uso de las mascarillas. Entonces podemos ver cómo la inteligencia artificial ha ayudado mucho en todos los sectores. Y siguiendo con esto, también podemos ver el sector vehicular, que ya igual lo mencionamos hace unos minutos, donde Tesla es el mayor pionero de esta tecnología, que es la conducción autónoma. Podemos ver el gran crecimiento que ha tenido durante los últimos años e incluso ahora ya podemos ver cómo, por ejemplo, si una persona dueña de un Tesla con la opción de la conducción autónoma se encuentra en un centro comercial y su vehículo se encuentra dentro del parqueo del centro comercial, esta persona puede sacar su celular y con un botón hacer que su carro llegue a recogerlo a la entrada del centro comercial, lo cual es algo que hace unos años ni siquiera se veía como una posibilidad. Tenemos también el ámbito tecnológico, que es un ámbito muy amplio, pero está mayormente acaparado por los wearables, como ya hablábamos, pero también hay asistentes virtuales como Amazon Alexa o Siri. Tenemos textos predictivos, a veces no nos damos cuenta de cuán arraigado está la inteligencia artificial en nuestro día a día, pero por ejemplo, cuando escribimos un mensaje y nos sale ahí una sugerencia, una palabra que queremos poner, eso es inteligencia artificial, eso es texto predictivo. No sé si han visto que, por ejemplo, en Google nosotros podemos buscar con imágenes, hacer una búsqueda de una imagen y nos busca imágenes similares a esas imágenes. Eso es inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. Y en el ámbito de seguridad, tenemos un ejemplo muy claro acá en Costa Rica y tal vez muchos de los que estamos viendo esto no lo sabían. Pero, por ejemplo, existen actualmente en Costa Rica cuerpos policiales, como es el caso de la Policía Municipal de Escazú, que en su cantón cuentan con cámaras y un sistema completo de monitoreo en conjunto con bases
de datos que recopilan toda esta información, y esto utiliza detección de objetos. Esta detección de objetos en conjunto con esa base de datos que tienen alimentándose de esta detección, les permite a ellos saber quién, cuándo estuvo dentro del cantón, convirtiéndolos así en uno de los cantones más seguros del país. Ahora, ya hablamos un poco de historia, ya vimos en los ámbitos, las empresas en las que ha estado la inteligencia artificial presente, pero hablemos un poquito de conceptos de la inteligencia artificial, porque si decimos inteligencia artificial todavía se nos siguen viniendo muchas cosas diferentes a la mente y no sabemos qué es realmente. Pues bueno, la inteligencia artificial, hablamos de inteligencia artificial cuando existe como la creación de un algoritmo eh, que pretende tener un razonamiento similar al del cerebro humano. La creación de estos algoritmos lleva un entendimiento estadístico, matemático, pero hablamos de inteligencia artificial más que todo cuando hablamos, o casi siempre lo utilizamos cuando hablamos acerca de un producto. Cuando hablamos de una aplicación que utiliza inteligencia artificial, un vehículo, o un producto como hablábamos de Alexa y demás. Pero realmente inteligencia artificial es un ámbito muy grande y tiene sus propias ramas. Dentro de sus ramas está el Machine Learning y una subrama del Machine Learning es el Deep Learning. Entonces vamos a entender qué son estas dos cosas. Primero lo vamos a mencionar un poco por encima y dentro de unos minutos vamos a ver un poco más a detalle qué es cada cosa. Tenemos Machine Learning primero. Entonces el Machine Learning es más como los procesos que se utilizan para llegar a la inteligencia artificial. Tanto Machine Learning como Deep Learning son como esos procesos para crear la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es característico del Machine Learning? Lo primero es la gran cantidad de datos que se necesitan para poder crear Machine Learning. O más bien se crearía un algoritmo, que este algoritmo tendría como resultado una predicción. Un ejemplo de Machine Learning puede ser el autocompletar que hablábamos hace unos minutos, el autocompletar al escribir en un celular, en una computadora. Las recomendaciones cuando entramos a Spotify y nos salen canciones similares a las que usualmente escuchamos, cuando entramos a Netflix y escuchamos y vemos películas similares, recomendaciones a las que ya hemos visto antes, esto es Machine Learning. Pero por otro lado, tenemos Deep Learning, que como les hablaba es una subcategoría. Y usualmente se considera como una división o una de las capas más complejas de la inteligencia artificial, ya que a diferencia del Machine Learning no existe como un algoritmo previamente programado para hacer las predicciones, sino que el Deep Learning utiliza redes neuronales. Estas redes son programadas para simular el razonamiento del cerebro humano, donde sin la necesidad de una guía humana, como sí lo sucede en el Machine Learning, las redes son capaces de resolver una predicción, como por ejemplo tenemos asistentes de voz, tenemos análisis de imágenes médicas, entre otros. Ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle sobre qué es Machine Learning, qué es el Deep Learning y cómo podemos diferenciarlos o cuáles son sus principales diferencias entre sí. Vamos a hablar entonces de Machine Learning primero. Eh, y acá, esto no está, como llamamos nosotros, escrito en piedra, no tiene que ser siempre así, pero son como algunos de los principales pasos o etapas que existen dentro del Machine Learning. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de ellas.
primero y la más importante es definir el objetivo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué es lo que yo quiero hacer. Yo necesito entender de dónde voy a obtener los datos, qué modelo voy a utilizar y qué es el resultado que yo espero, qué quiero yo que haga mi modelo. Entonces yo necesito primero definir esas cosas antes de iniciar a hacer el código. Segundo, se necesita recolectar datos. Como ya les mencioné en los conceptos, en el Machine Learning se necesitan muchos datos, se necesita una gran cantidad de datos. Entonces, necesito una fuente de información para esos datos, para yo poder recolectarlos. En el caso de que yo no trabaje en una empresa grande que tenga esa cantidad de datos necesarios, también existe la opción de hacer minería de datos, que es básicamente yo mismo ir a buscar esos datos en fuentes externas. Ahora, entre más grande sea la cantidad de datos utilizado en el modelo, es mejor, porque cada vez el modelo va aprendiendo de esos datos nuevos que van ingresando. Luego, el punto número 3 es el procesamiento de los datos. Aquí hay varias cosas que mencionar. Lo primero es que cuando hablamos de procesar datos, podemos referirnos, por ejemplo, a la limpieza de datos, que ese es un proceso que se hace, por ejemplo, si yo estoy alimentando el modelo con nombres de personas, pero los nombres de personas tienen tildes o pueden tener caracteres especiales si son de otros países o así, yo necesito limpiar esos datos y tal vez tratar de eliminar caracteres especiales, quitar tildes o este tipo de cosas. Entonces es muy importante hacer una limpieza de datos. Eh, pero también tenemos lo que se llama normalización de los datos y es, por ejemplo, cuando utilizamos datos numéricos y tenemos datos que son atípicos, entonces entender si debemos eliminar estos datos atípicos o si los podemos mantener o qué hacemos con esos datos. Entonces, básicamente a esto nos referimos cuando hablamos del procesamiento de datos. Luego tenemos en el número 4 la creación del modelo. Y aquí existen muchos tipos de modelos, pero antes de llegar a crear el modelo, debemos pasar por un proceso previo que se llama el feature extraction. ¿Qué es esto? Es básicamente programar en la forma en que nosotros queremos que el modelo haga el análisis. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo quiero un modelo que yo le doy una imagen y quiero que me diga en esa imagen si lo que hay es un perro o no, entonces yo necesito darle datos como por ejemplo o cualidades o características de perros. Tamaño, que si tiene una cola, que si tiene un hocico, que si tiene orejas, puedo darle colores y diferentes características que son cualidades de los perros. Ahora, ya si hablamos de modelos como tal, entonces existen diferentes tipos de modelos. Tenemos regresiones lineales, tenemos regresiones logísticas, tenemos árboles de decisiones, tenemos lo que se llama random forest, que son básicamente un conjunto de varios árboles de decisiones. Y tenemos también el K-means. Esto sería el paso número 4 de creación del modelo. Ahora, el paso número 5, que es entrenar el modelo. Acá es importante primero hablar de los datos nuevamente. Cuando tenemos los datos, estos datos deben estar previamente clasificados por una persona y si mantenemos el mismo ejemplo de un modelo que pueda identificar si hay un perro o no, entonces yo necesitaría un grupo de fotografías donde yo tenga perros y tenga otras cosas que no sean perros y tenerlo clasificado, tener clasificado qué son perros, qué no son perros. Este grupo de datos yo lo voy a dividir en dos partes. Entonces, una parte la voy a utilizar para el entrenamiento del modelo. ¿Para qué? Para que el modelo sepa y vaya obteniendo
esas cualidades sobre las que sí son perros y cualidades sobre las que no son perros para poder hacer una predicción. Ahora, el paso número 6, que es evaluar el modelo. Entonces ya habíamos dicho que nosotros hacemos eh, nosotros tenemos dos grupos, ya utilizamos uno, aquí vamos a utilizar el segundo grupo. Entonces lo que haríamos es tomar este segundo grupo y enviárselo ahora al modelo que ya está entrenado para determinar si el modelo aprendió lo suficiente o no, porque como este segundo grupo todavía está clasificado y yo le paso una imagen que yo ya sé que es de un perro, el modelo me puede decir, o el modelo me va a decir, ¿es un perro o no es un perro? Entonces yo con esto, si yo ya lo tengo clasificado, entonces yo puedo evaluar si el modelo está funcionando de la forma correcta o no. Y el paso número 7, que sería ya realizar predicciones. Entonces, ya yo puedo realizar predicciones con otro grupo de datos que no necesariamente tiene que ser los datos que yo ya utilicé antes, sino puede ser un nuevo set de datos y realizar predicciones nuevas y ver cuál es el comportamiento del modelo. Y lo más importante es ver cuál es el porcentaje de éxito del modelo al momento de clasificar. Si los resultados no son óptimos, habría que volverse a revisar el paso 3 y el 4, el procesamiento de los datos y la creación del modelo, a ver si hay algo que podamos mejorar, tal vez cambiar el modelo. No, tal vez no estamos usando el modelo más óptimo para nuestro programa. Pero otra cosa que podría suceder es que tal vez no tenemos datos suficientes. Los datos que tenemos no son suficientes para realizar una buena predicción. Entonces lo que necesitaríamos hacer es aumentar la cantidad de datos que tenemos, volver a entrenar el modelo con estos nuevos datos y así vamos a ir obteniendo mejores resultados. Y ya por último, controlar los resultados, que es un poco de lo que estamos hablando. Y este es el punto en el que ya el modelo está listo para salir a producción. Nada más que necesitamos mantener un control sobre esos resultados, porque si el porcentaje de éxito no es lo suficientemente alto, significa que vamos a aumentar la cantidad de falsos positivos. Y si tenemos falsos positivos, esto puede traer un impacto negativo en el funcionamiento del producto o del negocio. Ok, ya hablamos de Machine Learning, ya entendimos un poquito sus etapas y cómo es que funciona, pero ahora vamos a hablar de Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Deep Learning, como ya vimos, es una subcategoría del Machine Learning. Entonces, realmente las etapas son básicamente las mismas, pero sí tiene un par de cosas que debemos mencionar que son diferentes. Lo primero es los modelos. Los modelos en el Deep Learning no son los mismos porque como habíamos visto en Deep Learning se utilizan redes neuronales. Y hay tres principales redes neuronales dentro del Deep Learning. La primera sería la que vemos acá como ANN, que son redes neuronales artificiales que son utilizadas para hacer predicciones de datos numéricos. Luego tenemos las redes neuronales convolucionales, que son las CNN, que son para hacer predicciones de imágenes. Y por último, tenemos las redes neuronales recurrentes, que son utilizadas para predecir datos sobre el tiempo. Un ejemplo de esto puede ser las acciones en las bolsas de valores. Esos son datos sobre el tiempo y para esto se utilizaría una red neuronal recurrente. Otra de las diferencias entre Machine Learning y Deep Learning es el proceso del Feature Extraction. Esto es una de las más grandes diferencias porque al momento de utilizar redes neuronales, nosotros no estamos guiando
al programa, al modelo, a saber cómo pensar, sino que el proceso de la red neuronal hace esta clasificación por nosotros. Nosotros no le hacemos esa guía al modelo, sino que el modelo la va haciendo por sí mismo. Entonces, como podemos ver acá, el proceso de feature extraction que lo hace la persona en machine learning, en el deep learning no lo hace la persona, sino que está incluido dentro del modelo. Ok, ahora ya vimos un poco de las diferencias entre Machine Learning y Deep Learning, ya nos estamos empapando un poco más del tema. Y aquí es donde probablemente las personas empiezan a decirse, ok, yo quiero introducirme en este mundo, me interesa, quiero saber más. Entonces, vamos a ver qué tipos de habilidades y conocimientos necesitan las personas para introducirse en este mundo. Entonces, lo primero es tener un conocimiento de bases de datos, ya sea de extracción de datos o minería de datos, pero necesitamos, como ya vimos, una gran cantidad de datos para poder construir inteligencia artificial. Así que necesitamos un conocimiento en esto porque de algún lugar tienen que salir los datos. No, la inteligencia artificial no se construye a partir de cero, necesitamos datos y es basado siempre en datos, así que esto es una parte fundamental de la inteligencia artificial. Segundo, necesitamos hardware, ya sea en la nube o sea físico, pero por ejemplo las redes neuronales utilizan un gran poder de cómputo exprimiendo casi al máximo las tarjetas gráficas que existen ahora en el mercado. Podemos usar cloud computing o cloud storage para liberarnos un poco el requerimiento de tener equipos monstruosos dentro de las casas o de los trabajos. Hoy en día esto es bastante común. O también podríamos requerir de almacenamiento interno. Un disco duro o un servidor local, algo por el estilo, pero hay que tener en cuenta que si vamos a almacenar una gran cantidad de datos, tal vez esta no sea la opción más viable. Recordemos que en 2019 se hizo el lanzamiento o más bien la publicación oficial de la primera foto de un agujero negro. Esta foto fue hecha con inteligencia artificial, con machine learning, donde se obtienen varios datos de diferentes satélites alrededor del mundo y todos estos datos necesitaban ser reunidos en un espacio físico para poder hacer el procesamiento y la unión de todos estos datos para poder construir la imagen. Realmente los satélites no toman fotografías, recopilan datos. Y gracias al Machine Learning es que se puede hacer una construcción de una imagen a partir de datos. Entonces, cuando se hizo esto, eran aproximadamente 7 petabytes de información que definitivamente no era algo viable tener en, en la nube o hacer un envío sencillo a través del internet. Entonces, a lo que se requirió en aquel momento fue a una gran cantidad de almacenamiento físico que fue puesto en aviones y llevados a un lugar, a un punto en específico, y ahí fue donde se hizo como toda esa extracción de datos. Nada más como dato curioso. Si hablamos un poco de software, los lenguajes principales son Python y R. Lo importante de esto es que vamos a requerir entonces un software de desarrollo que nos permita programar en estos lenguajes y por ende requeriríamos tener esa habilidad o ese conocimiento de saber programar en estos lenguajes. Y por último, las matemáticas. La matemática es la base de la inteligencia artificial. Al final de cuentas, la inteligencia artificial no es más que matemática siendo procesada por computadoras. Pero ¿qué tipo de matemática ocupamos? Ocupamos estadística, ocupamos álgebra lineal, ocupamos cálculo.
Entonces, es muy importante tener una buena base en estas áreas de la matemática. Y esos son algunas de esas habilidades, conocimientos generales que requiere una persona para incursionar en el mundo de la inteligencia artificial. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar entonces, ya vimos el presente, ya vimos un poco de historia, pero ¿qué se viene para el futuro de la inteligencia artificial? Ya hablamos de esto al inicio. Como mencionábamos al inicio, para 2024 se estima que el total del mercado genere más de 300 mil millones de dólares anuales. Esto es una cifra exorbitante, lo cual nos muestra qué es lo que se viene para la inteligencia artificial. Va a ser un mercado gigantesco, va a ser el día a día de nosotros. ¿Y cuáles son estas áreas en donde vamos a ver más marcado la incursión de la inteligencia artificial? Bueno, primeramente, lo vamos a ver muy de lleno en el área de salud para lo que sería detección de enfermedades en etapas tempranas. Vamos a estar viendo mucho la exploración espacial, como el ejemplo que les puse ahora del agujero negro. Y también vamos a ver muchos temas de movilidad. Ya estamos viendo actualmente cómo es la movilidad con autos autónomos, pero ya también se está empezando a hacer investigaciones sobre cómo hacer movilidad con drones autónomos. Entonces, estas son como las tres áreas que personalmente veo como que van a tener más auge en el futuro. Así que la inteligencia artificial, como quien dice, llegó para quedarse y no va a ser nada raro que en un futuro vayamos a ver cosas que al día de hoy ni siquiera nos podemos imaginar que pueden ser una posibilidad. Y de esta forma es como concluyo con mi presentación. Espero que les haya gustado, pero no es el fin del video. Ahora lo que se viene es que yo tengo aquí a una invitada y voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedan concentrarse en lo que se viene ahora. Acá conmigo está Ariana Bermúdez Venegas. Ari es una costarricense que es la primera persona, o más bien la primera costarricense becada en la universidad que justo mencionamos hace un rato, la Universidad Mohamed, se me fue el nombre, perdón, Ari, ¿me lo repites? Tranqui, es difícil porque está en árabe. Mohammed bin Zayed. Ahí está. La primera universidad del mundo 100% dedicada en inteligencia artificial, y Ari es la primera costarricense becada en esta universidad, así que es un logro, y más que un logro es un orgullo para todo el país. Así que más bien muchas gracias, Ari, por estar aquí. Y no solo eso, Ari también tiene experiencia como gerente de operaciones en análisis de datos en Uber. Entonces, el conocimiento que tiene Ari y lo que nos va a transmitir ahora es realmente de gran valor para todos nosotros. Entonces, los invito a que escuchen unas preguntas que preparamos para ella. Ari, no sé si quiere decir algo más. Muchísimas gracias. Para mí es una invitación que me llena para inspirar a otros muchachos, muchachas que quieran estudiar en el mundo de la inteligencia artificial. Y sí, muchísimas gracias. Perfecto. Ari, le preparamos unas cuantas preguntas, súper rápido. Pero como dice usted, la idea de esto es inspirar a otras personas a incursionar en este ámbito. Como les decía, Ari está cursando un posgrado en inteligencia artificial. Entonces, todo el conocimiento de inteligencia artificial, Ari va a tratar de pasarnos un poquito a nosotros a través de estas preguntas que preparamos. Entonces, primeramente, Ari, yo lo primero que pienso cuando hablo con usted es
y pienso en inteligencia artificial, es para usted, ¿qué significa inteligencia artificial? Pero para mí es una forma, soy del background de ingeniería en computación y cuando hablamos de hacer un programa, usualmente le estoy dando instrucciones a la computadora de qué hacer, ¿verdad? O sea, tome el dato de aquí, pásenlo por acá, aplíquele esta operación matemática, no sé, para generarte los cálculos de cuánto se ganó en la ferretería, por darle un ejemplo. Pero inteligencia artificial es como, más bien, tengo el modelo, se utiliza un framework y no le estoy diciendo qué tiene que aprender. O sea, él agarra la información, la transforma y me saca cuál quiero que sea yo el output. Entonces, para mí es básicamente la computadora está descifrando cómo responderme sin yo tener que decirle cada instrucción para que me responda de cierta forma. Eso estaba, pero increíble. O sea, hace unos años uno jamás se iba a poner a pensar que esto iba a ser como una realidad ahora. Y Ari, Sí. cuéntanos también, ¿por qué cree usted que la inteligencia artificial es tan importante hoy en día? Bueno, cuando empecé a trabajar como analista de datos, me di cuenta que es que no estamos hablando de que, ay, tengo 1 millón de datos, no. O sea, en un día puedo tener 40 millones de líneas con datos. Y soy una persona que tiene el tiempo contado. Entonces, ocupo ver las cosas resumidas. Y de cierta forma, puedo utilizar lo que ahora mucha gente ha escuchado como Big Data y Machine Learning y inteligencia artificial para resumir esto en cosas tangibles, que yo pueda decirle a Fabri, bueno, Fabri, al parecer los costarricenses utilizan tanto porcentaje y se puede ver que estas son las causas, etcétera. Estas son herramientas que me pueden ayudar a tomar decisiones, agilizar procesos. Fabri dio varios ejemplos, pero a mí el que más me gusta, el que más me causa ilusión es agilizar todo lo que sea medicina, que un doctor no tenga que pasar horas, no sé, metiendo cosas en la computadora, sino que sea como que lo ve, lo diagnostica y ya puede atender más pacientes para agilizar todo este proceso como a la caja, por decirte algo. Sí, totalmente una maravilla todo lo que se puede hacer. Y yo creo que mucha gente podría estarse preguntando, ok, ella hace inteligencia artificial, pero ¿qué habrá hecho ella? Entonces, cuéntenos tal vez un poquito como cuál ha sido su proyecto favorito, su bebé dentro de esta área. Bueno, mi bebé ahorita, el que ha causado pues algo, un impacto, ha sido un clasificador que ayudaba a los dentistas a decir si tienen que descartar una placa o no. Entonces, suena muy simple, pero realmente nos dimos cuenta que muchos dentistas que están apenas saliendo de la universidad no saben y no saben sacarle el potencial a las plaquitas. Entonces, estamos quitándole ese peso de encima y además estamos haciendo que gasten menos tiempo en decidir si van a botar placas o no. O sea, estamos optimizando el uso de las placas y quitándoles el peso de tener que pensar en una cosa más. Pero si ya hablamos de proyectos interesantes, donde ya he visto cómo va haciendo la máquina para aprender cosas, ha sido cuando utilicé un modelo que se utiliza, que se llama Generative Adversarial Networks. El resumen, o sea, si ponen en Google es GAN, GANs, y me gustó mucho porque el reto era las GAN se ha utilizado para generar caras que no existen, o sea, caras falsas. Nunca usted ha visto a esta persona. Y lo pueden googlear, o sea, ya genera resultados. Pero lo que quería saber era si era posible que con este mismo modelo pudiera generar arte. Y la forma en que las GAN sirven es que hay un generador y un discriminador. Y es como la analogía de que alguien está haciendo billetes falsos y va y prueba a ver si el billete falso se lo aceptan o no. Y el discriminador sería la persona que va a recibir el billete y le va a decir, no, este billete es falso y se lo devuelve. Y el generador
puede aprender cómo hacer un mejor billete. En este caso, cómo hacer mejor arte. Y el proyecto va haciendo epochs, o sea, iteraciones, donde va aprendiendo. Y yo iba viendo cómo iba formando las imágenes que iban, por ejemplo, utilicé transfer learning, o sea, algo que ya había aprendido muy bien, lo de las caras, y que se transfiriera a arte. Y yo podía ver cómo tenía una cara y se iba transformando como en un bosque. Y yo decía, wow. Ahora, lo interesante es que también uno va aprendiendo muchos problemas de cosas que suceden. Y ahí vi cosas muy vacilonas y se las envié a los compañeros, pero este es el proyecto que más me gustó porque iba viendo cómo la computadora iba aprendiendo a generar arte. Buenísimo, suena demasiado interesante. Y estos son como cosas que usted que está en el ámbito, como que está viendo como que están sucediendo ahorita en el presente, pero si nos vamos un poquito en el futuro, usted que está así como totalmente de lleno en el ámbito, ¿cómo ve usted el futuro de la inteligencia artificial? ¿Qué se viene para los próximos años? Bueno, se viene muchas cosas. O sea, ya la inteligencia artificial está casi en todo, em, pero la veo para, por ejemplo, para agricultura, para sistemas de riegos, también para diseño. Vamos a poder crear cosas personalizadas. Ya están, pero estamos mejorando estos modelos. Cosas que trabajen en tiempo real, por ejemplo, el filtro que Fabio ahorita está utilizando, es una segmentación entre lo que está atrás y lo que está adelante. Ahorita, por ejemplo, yo voy a trabajar en cómo hacer ese filtro mejor para objetos que no ha sido entrenado. Por ejemplo, es muy bueno con personas, pero ¿qué pasa si yo pongo una botella, si pongo un perrito? La forma en que va a clasificar no va a ser tan buena y tal vez no se va a ver como el perrito bien si lo pongo al frente, ¿verdad? Pero hay muchas aplicaciones. Están trabajando mucho en el lado de generación de medicinas. Para el COVID se estaba explorando utilizar modelos que combinaran ADN o ARN y pues es una herramienta que se va a utilizar para muchas cosas. Todo un futuro súper interesante. Ansioso por ver qué se viene. Ahora, supongo que muchas de las personas que estén viendo esto podrían estarse preguntando, ok, me interesa el área, quiero introducirme, quiero aprender. Entonces, ¿qué recomendación le daría usted a las personas que quieren especializarse en la inteligencia artificial? Ok. Esta recomendación sirve para, para darse cuenta si te gusta y también para hacer una transición más suave en el momento que vayas a ya tomar el paso de formalizar la educación de Machine Learning o por ejemplo, que vayas a tomar un curso o algo así. Eh, Tiene que tirarse al mundo del Machine Learning. Y no estoy diciendo, ay, ocupo una GPU, una supercomputadora, no. Tan fácil como ver en YouTube videos de Machine Learning y probar estos modelos, ya sea en su propia computadora o ya existen páginas web que son gratis, como Google Colab, donde puede uno correr estos modelos. Y empiece con modelos chiquititos, empiece a ver si le gusta este mundo de que hay que explorar los datos, de que hay que limpiarlos, de que a veces son muchos, porque es un abanico muy grande y a veces la gente nada más se deja llevar por los resultados. O sea, ¿qué se puede hacer? Pero detrás de esto hay mucha matemática, mucha programación, que si salta de un solo a llevar, no sé, la maestría sin saber estas cositas, puede ser como cuando uno hace la transición de el colegio a la universidad y tal vez no le gusta lo que se matriculó. Buenísimo el consejo, así que para que todos vayan ahí probando un poquito. Pero hablando de probar, para probar se requieren pues habilidades, conocimientos, para meterse ya a desarrollar. Entonces, también cuéntenos un poquito como cuáles serían estos conocimientos que va a necesitar una persona si desea meterse en este mundo. Bueno,
Hay diferentes niveles. Si quieren aprender como Machine Learning, digamos, como básico, no va a tener que entrar tanto en el mundo de la matemática como cálculo, como integrales y derivadas. Puede que sea un poquito de probabilidad, un poquito los conceptos de cálculo, pero si ya vamos a la maestría e investigación, sí les recomiendo mucho tener fresco cálculo. Se utiliza mucho para optimización de modelos y probabilidades. O sea, las bases de Machine Learning son probabilidades. Entonces, si entienden probabilidades, se les va a hacer muy fácil entender por qué está tomando esta decisión, qué está pasando en este caso. Temas por ahí, por si quieren googlear, el teorema de Bayes, o Bayes Rules. Siempre lo digo como los dos porque a veces para que lo busquen. Y probabilidad condicional, este tipo de cosas de probabilidad son muy importantes. Ahora, en el lado de programación, ahorita 2022, se está utilizando mucho, como dijo Fabri, Python, R. Yo personalmente prefiero Python, tiene como, puedo utilizar pandas, puedo utilizar muchas cosas, los puedo conectar, pero el framework sería PyTorch, el que recomiendo para iniciar. Buenísimo. Bueno, yo creo que estas eran todas las preguntas que tenía para hoy. No sé si quiere agregar algo más para las personas que vean esto. No, muchísimas gracias. Los invito, si tienen esta espinita, a explorar un poco del mundo de Machine Learning. La verdad es bastante interesante. Y pues nada, si aquí ya Fabri tiene un contacto, si quieren pueden seguirme en LinkedIn para cualquier otra pregunta. Ahorita la universidad está buscando gente, entonces, y están dando becas. Entonces, si saben de alguien o ustedes mismos en el futuro, pues les recomiendo esta universidad. Buenísimo. Ari, muchísimas gracias. Espero que todo le vaya muy bien por allá con la maestría y un saludo y un super abrazo hasta Abu Dhabi. Por ahí, Fabri. Chao. Chao, nos vemos.